Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Bienvenidos a este espacio exclusivo, especial, para recordar del informativo católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Por solicitud de nuestros oyentes y suscriptores, y por considerar que son de total importancia y credibilidad, estamos publicando nuevamente de manera cronológica en la radio y en el canal PRF Mundo los mensajes recibidos desde el cielo por una religiosa colombiana. El mensaje número 17 es del 7 de octubre de 2023 y en él habló Nuestra Señora del Rosario. Y ella trató de responder, o mejor respondió a la pregunta, ¿dónde adorar a Dios? El texto del mensaje es el siguiente. Comienza con una descripción de la religiosa. Escuché la voz dulce de un niño que me tocaba la cabeza y llamándome por mi nombre decía, levántate y sígueme, nuestra reina te espera. El chico tiene el nombre de Querubín. La religiosa dice, me desperté y vi a mi lado y con asombro la figura de un niño pequeño como de 5 años, muy hermoso, su piel delicada y sonrosada, tenía rizos como de oro, su carita era preciosa, irradiaba mucha luz su cuerpecito y sus ojos eran verdes muy claros. ¡Qué hermosura de niño!, me dije asombrada al verlo y le pregunté quién era, a lo que me respondió, soy Querubín. Y agregó, sígueme, no hagas esperar a nuestra reina. Y tomándome de la mano, no sé cómo, atravesamos la pared, ¿no? Y al instante yo me encontraba en el coro, maravillada de lo que acababa de suceder y aún más asombrada de lo que veía. El altar estaba iluminado con una luz sobrenatural, todo en el coro brillaba con esta luz maravillosa, el sagrario resplandecía como el oro purísimo, tenía sus puertas abiertas y de él salía una luz blanca enceguecedora. Junto al sagrario estaba la Madre de Dios, sentada en un trono de oro alto y muy luminoso. Se veía Nuestra Señora rezando el Santo Rosario y sus ojos fijos en el sagrario. Su rostro sereno irradiaba gran confianza. Tenía un vestido blanco largo y bordado y un velo transparente muy largo desde su cabeza hasta los pies, que dejaba entrever su hermosa cabellera suelta y ondulada. Tenía su cabeza ceñida con una espléndida corona, en cuyo centro había una cruz roja que brillaba hermosamente. Por encima de su cabeza giraban en círculo 3 anillos dorados, y en su centro se posaba una llama de fuego. Alrededor había muchos ángeles que eran niños pequeños, con rizos de oro iguales al niño que me acompañaba. Todos ellos tenían en sus manitas instrumentos musicales, arpas muy pequeñitas y flautas, y en el ambiente se escuchaba una melodía angelical muy hermosa, jamás escuchada en la tierra. Junto al sagrario había 7 ángeles, que eran jóvenes altos, muy rubios cada uno de ellos, con 6 alas grandes. 2 alas cubrían sus rostros, que eran como el fuego, otras 2 alas elevadas, moviéndose con fuerza, y con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo de la cintura para abajo. Al verlos parecían como rayos centelleantes, daba un santo temor mirarlos, se los veía poderosos e imponentes. Postrados frente al altar había otros 7 ángeles, y estos estaban postrados en adoración, con el rostro en el piso. El piso
Se lo veía como un cristal de muchas tonalidades. Estos ángeles tenían 2 alas gigantes. Llevaban cada uno una diadema plateada sobre sus cabezas que se asemejaban a antorchas luminosas. Llevaban túnicas blancas, largas, y una placa de oro sobre el pecho, atravesada por un cordón dorado en forma de X. Sus alas se juntaban en adoración y reverencia y repetían constantemente: Santus, 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 al tiempo que se elevaba mucho más incienso sobre el altar. Me sentí desmayar toda, dice la religiosa. Temblaban mis piernas, vacilaban y chaqueteaban mis rodillas como castañuelas. Casi caí postrada en el suelo y me invadió un santo temor de Dios. Y en esto escuché la voz nuevamente del querubín que estaba a mi lado, que me decía: no temas, acércate, nuestra reina te llama. Entonces, como pude, me incorporé y me acerqué hasta donde estaba Nuestra Señora. Mis piernas temblaban y me arrodillé. Ella me miró con gran ternura y con su mano tocó mi cabeza con delicadeza y me dijo: mira, hija, Nuestra Señora del Rosario, mira, hija, te he llamado a esta hora porque quiero que reces el Santo Rosario conmigo y contemples la soledad de mi Santo Hijo en el tabernáculo. En el mundo quedan muy pocos tabernáculos, tanto tabernáculos como adoradores de verdad, y mi Hijo sufre al ver tanta indiferencia de los hombres. Cada vez la iglesia apóstata le irá quitando el alimento espiritual, así como los sacramentos. Y cuando menos lo piensen, se le arrebatará el novio, y entonces sí que ayunarán, quedando mi divino Hijo escondido y fuertemente custodiado en pequeños cenáculos, obviamente de la iglesia del pequeño resto fiel, ¿no? Catacumbal, donde se reunirán los verdaderos fieles a su amor y a sus mandatos. En los templos ya no está. Mira, hija, los hombres deben intensificar la oración y reparar por tanto olvido hacia Dios. En el cielo se lo adora, se lo ama y siempre se está en su divina presencia. Su sangre preciosa ha sido pisoteada por sus propios sacerdotes, que han perdido la fe y el santo temor de Dios. Por eso te he llamado a esta hora, para que junto conmigo repares tanta ingratitud de los hombres. Contempla la soledad de mi Santísimo Hijo, contempla su abandono y el oprobio al que está sometida su esposa la iglesia, profanada y ultrajada. Pero desde la casa podemos, es un paréntesis mío, creo que desde casa podemos acompañar al Señor en la oración, ¿no? Y en la adoración, con minutos de silencio, con momentos de recogimiento, podemos adorar al Señor. A fin y al cabo, desde pequeños nos enseñaron que Dios está en todas partes, aunque nadie lo puede ver, ¿no? Catecismo del Padre Astete. Durante este mes de octubre de 2023, continúa diciendo la Virgen del Rosario: el mundo verá con alegría, el mundo por supuesto verá con alegría el desmoronamiento de la Iglesia Católica. Muchos serán los que festejen y lo verán como un gran logro. La misma jerarquía eclesiástica se alegrará de haber concedido tan demoledor logro. Esta iglesia, que ya no se reconoce como de Cristo, se ha vendido a los poderes del mundo, y juntos y en común acuerdo planean desmantelarla gradualmente y convertirla en la sinagoga de Satanás. ¿Qué ha pasado desde octubre de 2023 a octubre de 2024? La cantidad de blasfemias, la cantidad de herejías proclamadas por todo el mundo,
públicamente por Bergoglio. ¿Sí? Y entonces, como dice la Virgen, planean desmantelarla gradualmente y convertirla en la sinagoga de Satanás. ¿Qué va a pasar en una semana con los resultados del actual sínodo, que empezó en octubre del año pasado, del 2023? Muy pronto, la iglesia quedará reducida a una secta más. Creerán que han triunfado, robarán sus estructuras, pero no su tesoro. La verdadera iglesia se separará de la mancillada y sobrevivirá en medio de grandes persecuciones, en un mundo cada vez más hostil y cruel, lleno de odio y violencia. Y el mundo, ojo a lo que dice la Virgen, y el mundo resucitará a Sodoma y Gomorra. Incluso pretenderán escalar el cielo, pero bajarán muchos al infierno. La religiosa dice: aquí Nuestra Señora levantó su mano y me mostró el fuego del infierno, y cómo caen almas de millares. Me sentí traspasadas, almas por millares. Me sentí traspasada de dolor. Y continuó Nuestra Señora diciendo, Nuestra Señora del Rosario: cada acontecimiento que pase en adelante será una prueba de fe que solo podrán sobrellevar desde la oración, la penitencia y la confianza puesta en Dios. Quiero que tu comunidad intensifique la oración reparadora y la adoración nocturna, que se puede hacer aunque no esté el Santísimo, ¿no? Reparen, hijas, porque son muchos los pecados que se cometen en la noche, principalmente por parte del clero. Vuestra oración y sacrificio será el alimento y sostén que transmitan muchos, que se verán privados del verdadero, que transmitan muchos que se verán privados del verdadero alimento espiritual. Tengan esperanza, Dios está con vosotros. Yo, vuestra madre, no me he ido, estoy aquí con todos mis hijos en la tierra. Así como acompañé a mi Hijo Divino en su martirio hasta la muerte de cruz, así acompañaré a la iglesia hasta el fin del mundo junto a mi Hijo. No teman a los hombres de carne y hueso, teman ofender a Dios con el pecado. La iglesia peregrina, llevando la cruz a cuestas, camina junto a mi Hijo Jesús hacia el Calvario, para ser martirizada junto a Él en el Calvario, y encontrarán 3 cruces. La cruz de mi Santo Hijo, que renueva su sacrificio por nuestra salvación. La cruz mía, que como madre del Verbo encarnado, sufro el martirio en unión a mi Santo Hijo por vosotros. Y la otra cruz, la tercera, es para la iglesia peregrina que la espera paciente y gozosa. Allí recibirá el martirio, a semejanza de su esposo divino, para luego resucitar con Cristo y ser coronada de gloria, la gloria que esperan los fuertes, que guardan el depósito de la fe. Aquellos que defiendan a mi Santísimo Hijo no perecerán. Estarán fuertemente anclados en nuestros sagrados corazones y nada malo les pasará. En cambio, aquellos que están alejados de nuestro amor y se niegan a renunciar al pecado, sufrirán la muerte eterna. Y yo no podré hacer nada para salvarlos. Nunca podrá el mundo, con su astucia, arrancar del corazón de los hombres a mi Hijo Jesús. Nadie le roba a mi Hijo lo que le pertenece, aunque los odien y los martiricen. Sepan que a mi Hijo el mundo lo odió primero, y así como mi Santísimo Hijo salió vencedor del mundo, así saldrán vencedores aquellos que mueran por su amor y permanezcan fieles en su fe. Mira, hija, es preciso que todos oren por los obispos y cardenales,
para que ellos vuelvan a recuperar la fe perdida y no consientan desviar a las ovejas, engañándolas con falsas ideologías que conducen al infierno, como sucederá en aquella reunión sinodal, o como sucede en aquella reunión sinodal donde muchos han perdido la fe, ya que están guiados por fuerzas oscuras infernales. Ojalá me escucharan esto que les digo, pero sé que como en otras tantas ocasiones no escucharán mis advertencias. Por eso vuestro sufrimiento será inevitable, así como la pérdida de muchas almas. Aconsejen a todo el que puedan que se abstengan de viajar fuera de su tierra, sean prudentes y no se expongan al peligro que es inminente, porque la naturaleza se está levantando como tal, con tal furia contra la humanidad, que será la ruina para muchos. Y esto se dará como consecuencia de la desobediencia a Dios y a sus mandatos. Tengan presente que los ángeles de la peste, el hambre, la guerra y la muerte, ángeles caídos, ¿no?, caminan sobre la tierra. No permitan que nuevas sustancias dañinas, ustedes entienden, comprendan, hijos, que están viviendo en medio de una guerra sin precedentes. Escuchen a vuestra madre. Quiero ahorrarles lágrimas y sufrimiento. Atiendan a mis palabras. Permanezcan con vuestras lámparas encendidas. No es tiempo de dormir, es tiempo de orar, ayunar y hacer penitencia. Intensifiquen la oración en familia. Vuestros hijos están alejados de Dios. Sus corazones están llenos de materialismo, ideologías, y en ellos no se encuentran valores morales, ni una fe sólida. Se comportan como paganos bautizados, y vosotros como padres seréis responsables de la pérdida de vuestros hijos, porque les habéis llenado el corazón de bienes perecederos, pero no les habéis enseñado a amar a Dios y a cumplir los mandamientos. Gran responsabilidad tenéis por la pérdida de sus almas. Escuchen, hijos, la iglesia vive un golpe de estado actualmente y Satanás se prepara para hacer su ingreso triunfal como el falso príncipe de la paz. No caigan en ese engaño. Les advierto, hijos, no os dejéis engañar por quien le prepare el camino, es decir, Bergoglio. A diario tenéis pruebas de lo que os digo. Todos dicen ver, pero se niegan a ver la verdad que se desarrolla frente a vosotros. Todos dicen oír, pero no escuchan a Dios, que les habla de diversos modos. Vosotros seréis los únicos responsables de vuestra condenación. Está próximo el día en que todos mirarán al que traspasaron y se darán golpes de pecho. Los verdaderos fieles a Cristo desbordará de gozo cuando pase la gran purificación, y los verdaderos fieles a Cristo desbordarán de gozo cuando pase la gran purificación, y esta comenzará desde dentro de la misma iglesia. El reloj gira en vuestra contra y la humanidad duerme. Ha caído en un letargo espiritual. Muchos viven como hombres que han perdido la esperanza y el miedo se ha apoderado de sus corazones. Es preciso que ahora más que nunca intensifiquen la oración en común. Si todos rezaran el Santo Rosario, los 20 misterios harían temblar al infierno. Todo cambiaría en vuestro favor. Pero vosotros continuáis obrando con rebeldía. Estáis sordos a nuestra voz. A partir de este mes, octubre de 2023, porque el mensaje fue hace un año, grandes cambios verán en la iglesia y muchos se verán forzados a alejarse de ella con tristeza. Huir de la iglesia como del enemigo, porque se ha vendido para hacer el mal
y no cumple con el legado que les dejó mi Santo Hijo, quienes puedan comulgar dignamente y asistir a la Santa Misa, no en los templos, sino ya en secreto. Mi Hijo continuará presente en el mundo, aunque de manera escondida, no pública. Estará en pequeños cenáculos de fieles, en pequeñas celebraciones que guardarán celosamente el depósito de la fe. Allí seremos el sostén y la fortaleza para la iglesia perseguida, la verdadera iglesia de Cristo, que florecerá en medio de un baño de sangre. Quiero que les digas a mis hijos que no tengan miedo. Todos estos acontecimientos que estáis viendo han sido anunciados desde tiempo atrás. Yo, vuestra madre, estoy aquí junto a la cruz de mi Santísimo Hijo Jesús. Recuerden, hijitos, donde 2 o 3 estén reunidos en nombre de Jesús, allí estará mi Hijo y estaré yo como madre vuestra. A partir de este mes, octubre de 2023, hace un año, verán cambios incomprensibles. Habrán guerras por todas partes y una gran guerra está a la puerta. Orad para que el país del norte, Estados Unidos, no sea el primero en detonar la guerra. Oren el Santo Rosario para que se detenga la soberbia del hombre. De lo contrario, todos sufrirán las consecuencias. Ante todo, permaneced fuertes. Todo esto es necesario que se dé antes de la segunda venida de mi Hijo Jesús. Manténganse firmes en la fe. No se vendan por un plato de lentejas. Permanezcan fieles a nuestro amor. La victoria está dada, pero es necesaria esta purificación. La casa de Dios debe limpiarse del hedor y la herrumbre que la ha contaminado. Resistan con valor, no pierdan la esperanza, defiendan nuestra fe. A mayor conocimiento de Dios, mayor deberá ser vuestra humildad y caridad para con el prójimo. Tendrán muchas ocasiones de obrar con caridad. Recuerden que al final solo quedará el amor y en eso serán examinados. Pidan a Dios insistentemente que les ilumine vuestra conciencia para que puedan enmendarse de vuestros pecados. Ayunen, hijos, ayunen. Es necesario por el bien de vuestras almas. No vivan como paganos bautizados, que vuestra conducta sana e irreprensible se distinga de los demás. Solo con vuestro ejemplo podrán ser luz en medio de vuestro pueblo y animarán a muchos a volver al buen camino. No teman al mal que se propaga rápidamente desde la cima de la iglesia. Sosténganse en su fe verdadera. Yo, vuestra madre, estaré hasta el fin del mundo junto con mi Hijo Jesús. Con vosotros permanezcan unidos y en ferviente oración a Dios. Los amo a todos con entrañas de misericordia. Dice la religiosa, y trazando una cruz larga con su camándula que tenía en su mano la Virgen, desapareció. Qué belleza de mensaje, ¿no? Hay que seguir unidos a la iglesia, pero sin ir a los templos. Hay que buscar, hay que encontrar las misas que se están celebrando en lugares muy privados, en lugares muy pequeños, ¿no? De pronto están vendiendo alguna capilla. Los laicos tenemos que comprarlas para que podamos celebrar tranquilamente nuestras misas verdaderas, nuestras misas válidas, con los sacerdotes que hay, o ayudar a construir en algún lugar capillas, una capilla en algún lugar, para poder invitar al sacerdote siquiera una vez a la semana a que nos celebre la misa, ¿no? Pero en los templos nada, nada. Y ojalá que el sacerdote pueda, en una custodia, exponer el Santísimo para adorarlo. Mientras tanto,
Nos toca adorarlo en fe y en verdad en nuestras casas. No vaya a ser lo que algunas señoras hacen, que van a una misa y una parroquia y se roban una hostia y la ponen en la casa para adorar al Santísimo. Eso no se puede hacer. Bueno, claro que ahora en esas hostias ni siquiera está Dios, en esas hostias, ¿no? De los templos. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo programa con los mensajes con los mensajes que recibe del cielo, porque los recibe de varias almas santas, la religiosa colombiana, una mujer privilegiada, a quien tuvimos la oportunidad de conocer personalmente durante este año, y también a las religiosas que están con ella, acompañándola. Bien, muchas gracias por tanta oración, por Radio Rosa Mística Colombia, por este servidor. Todo esto ha ocasionado una terrible avalancha de insultos, sobre todo con el video en que se denuncia que el domingo, ayer, fue un día de falsas ordenaciones y de falsas canonizaciones en el Vaticano, porque Bergoglio no es papa y no puede hacerlo, mucho menos permitir que dentro del Vaticano se ordenen diaconisas, sacerdotisas, entre ellas 2 transexuales. Eso es absolutamente escandaloso y es Satanás retando a Dios. Pero el Señor sabe cómo atender estas cosas. Bien, muchas gracias a todos. Dios les bendiga.